Hola, bienvenidos a Dios es tu canal, donde les presento toda la formación cristiana de la Santa Madre Iglesia Católica, testimonios, peregrinaciones, oraciones, meditaciones y todo lo referente con respecto a nuestra Santa Madre Iglesia, por aquí, por mi otro canal Vocación a la Vida y Reflexiones del Alma. Tengo 3 canales. Los invito a echar un vistazo y que estas vías el Espíritu Santo se valga para nuestro crecimiento espiritual, para que nos hable, para que nos dejemos escuchar y podamos escudriñar también la palabra de nuestro Señor, lo que Él nos quiere decir. Y bueno, acá les queremos compartir, la señora Emilia y yo, mi madre espiritual, un testimonio de su vida. Todas las maravillas que el Señor le ha hecho sentir, le ha revelado, le ha mostrado, le ha hecho sentir su misericordia, su amor, su bondad. Bueno, ¿y qué más le puedo decir? Vamos a escuchar entonces a Emilia Ariza. Que este video sea para nuestro crecimiento y provecho espiritual, que Dios Espíritu Santo haga su obra en nosotros y nos revele su amor, nos haga sentir cuánto nos ama y que esto sea para la gloria de Dios, que es lo que queremos. Buenas hermanos, la paz de Cristo esté en sus mentes, en sus almas y en sus corazones. Que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es tu canal. Les invito, hermanitos, a glorificarnos en el Señor con este testimonio. Mi nombre es Emilia Ariza. Tengo 70 años. Comienzo con este testimonio. Tenía 10 años de edad. Mi padre era un alcohólico. Mi padre tenía 50 años y era alcohólico. Yo tenía 10 años. Y una vez, él como era alcohólico, yo lo buscaba en las bodegas de mi sector donde vivía. Y un día alguien disparó y le dio en la frente. Él cayó al suelo y me fueron a avisar a mí que me habían matado a mi padre. Y yo salí, pero corriendo muchísimo. Salí muchísimo y atravesé una avenida, que eso era carros de todos lados, y yo no miré y pasé esa avenida y llegué donde estaba él, lo abracé y le dije: padre, papi, papi, y lo llamaba y no me contestaba y yo pensaba que estaba muerto y gritaba: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Yo tengo a mi madre muerta y ahora también mi padre, le gritaba al Señor. Pero el Señor, Él se despertó, o sea, me hizo con la boca así, con aire, y entonces yo me di cuenta que estaba vivo. Lo levanté y me lo llevé para la casa. Cuando llegó allá yo tenía un dolor muy grande porque pensaba que lo iba a perder y lo acosté. Y entonces de una vez mi madre era una mujer, mi madre que me crió, era hermana de mi papá, una mujer católica inmensamente, practicaba la doctrina de la iglesia siempre y nos enseñó todo lo que sabemos de la iglesia y de Jesús y de la Virgen y del cielo. Ella nos dijo que nos explicaba mucho las cosas. Bueno, yo cogí y me agarré. Ella quería mucho al doctor José Gregorio Hernández, era un médico, un doctor en su vida real, pero un médico católico de Dios. Él trabajaba para los pobres. Y mi mamá lo quería muchísimo porque él le había hecho muchas intersecciones. Le había logrado, le había dado muchas satisfacciones de concederle muchas gracias. Y ella nos explicaba que a los santos se debían de amar porque ellos tenían vidas para Dios. La vida de ellos era para Dios, siempre. Habían sido pecadores, pero se habían arrepentido algunos, otros habían nacido ya con esa gracia de Dios. Y ellos intercedían por nosotros, porque estaban más cerca de Dios que nosotros. Nos explicaban bien, mi mamá nos explicaba muy bien eso, que las imágenes las teníamos como un recuerdo de esa persona, ¿verdad? Que había dedicado su vida a Dios, que el ejemplo que teníamos que nosotros tener era esa, la vida de esa persona. Que eso era un yeso, que eso no tenía vida, que eso que cuando nosotros teníamos una imagen en la casa era para recordar que ese había sido un hombre de Dios aquí en la tierra. Y que por su intercesión, él nos ayudaba.
Bueno, yo agarré esa imagen y me la llevé al patio, la puse abajo de una mata de lierón grandísima y había una luna bellísima. Y yo me arrodillé, yo sabía Padre Nuestro y Ave María, porque mi mamá hacía rosario siempre, y credo. Y me puse a hacer 3 credos, 3 Ave María y 3 Padre Nuestro. Y le pedí al Señor que le diera licencia de interceder a José Gregorio Hernández por mí y por mi papá, para que le quitara ese vicio que tenía, que era alcohólico de 50, casi 50 años, casi 40 años bebiendo tenía. Entonces, le quitara eso. Y yo lloraba, me acuerdo, cierro los ojos y me veo de rodillas, mirando para la luna, diciéndole y pidiéndole, José Gregorio, tú que estás en el cielo, ayúdame, ayúdame. Porque mi mamá dice que tú ayudas a uno. Ayúdame con Jesús, que tú lo estás viendo ahorita. Ayúdame, por favor, con mi padre. Y así fue, bueno, yo apagué la velita, puse una velita, la apagué, me persiné, recogí lo que tenía que recoger, lo puse en mi cuarto y al otro día, cuando me desperté, mi papá se paró, él se paraba tempranito porque él me iba a visitar los fines de semana. Y mi papá me peinaba un pelo que tenía, que me llegaba a la cintura y me peinaba siempre antes de irse. Le gustaba peinarme. Y yo le hacía el cafecito y le ponía el desayuno. Y de pronto me dieron ganas de llorar, acordándome lo que le había pasado en la noche. Y yo vine y le dije, yo era una mujer, una niña muy inocente, no sabía nada, nada de malo, nada. Bueno, y yo vine y le pedí, yo empecé a llorar y mi papá vino y me dijo, ¿por qué estás llorando, mija? Y me volteó, me puso la cara con la de él. ¿Por qué lloras? Le digo yo, ay papi, yo lloro porque yo pienso que te voy a perder, voy a quedar sola. Le dije yo, yo no quiero quedar sola porque ya no tengo mi madre propia y ahora tampoco a ti. Yo no quiero que vivas más. Y entonces él me dijo, mija, mira ese sol que nos está alumbrando, ese sol bendito que nos alumbra. Por él no voy a volver a beber más nunca. Y era un hombre de beber cuarticos de caña de uno sobre el otro. Ya cuando él tenía uno en el bolsillo, tenía otro en un bolso. Y entonces yo le dije, papá, vení y decía así, pero después seguí bebiendo. Y él me dijo, yo no te he prometido a ti algo que no te lo he cumplido. Ya te lo dije. No voy a volver a beber más. Y cogió y se fue. Me echó la bendición y se fue. A los 4 días yo fui a verlo y lo abracé y estuve con él y le metí la nariz en la boca para ver y no estaba bebiendo. Y así pasaron 6 meses y él no volvió a beber más. Él se murió de 94 años y mi papá no volvió a beber aguardiente. El Señor le concedió, así como de una noche a la otra, le concedió no beber más, le concedió la gracia, le concedió esa fuerza para dejar el aguardiente. Y a mí me dio esa satisfacción tan grande que lo tuve más de 30 años después, porque se murió a los 94 años. Qué bendición. Eso es para que vean el amor de Dios, cómo nos ama y cómo el Señor, cuando nosotros le buscamos, porque Él es un caballero, cuando le buscamos, Él nos escucha. Él nos escucha. Hay veces nos escucha al momento, hay veces nos escucha poco a poco, hay veces nos escucha a los años, pero Él escucha. Pero es a su momento, cuando Él diga, no cuando nosotros digamos. Alabado y bendecido sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado en esta tierra y en el universo. Amén. Y voy a darle mi segundo encuentro con el Señor. Tenía como la edad de 12 a 13 años cuando me vino la primera menstruación. Y yo soy hija de una madre que tenía 4 años, yo cuando mi mamá se murió. Y cuando tenía esa edad que me desarrollé, mi mamá era epiléptica. Se murió a los 20 años. Bueno, a la edad del desarrollo a mí me dio un ataque de epilepsia. Y mi mamá que me crió y mi hermana, ellas empezaron a orar por mí. Mi mamá era del Sagrado Corazón de Jesús y mi hermana era de la Renovación Carismática. Oraron por mí las dos. Y hasta ahí me llegó esa enfermedad. Ese mismo día llegó y se fue, porque el Señor la disipó hasta el día de hoy. Gloria al Señor. Dios es un Dios maravilloso.
Dios es un Dios uno y trino, un Dios que nos ama inmensamente, envió a su Hijo para que nos diéramos cuenta del amor que tiene por nosotros. Y este testimonio lo doy después de más de 50 años. Pasé por eso y nunca me dio un ataque de epilepsia. Bendito y alabado sea el Señor que me regaló esa, esa bendición, porque mi tía también les dio eso, porque mi familia de parte de madre les daba eso, pero el Señor me libró de esa enfermedad. Y hoy alabo y bendigo a mi Señor eternamente, porque Dios es bueno. Y aunque yo no se lo pedí, porque yo era la primera vez que me daba, y después yo lo supe después porque mi mamá y mi hermana me contaron. Y bueno, esto es para la gloria de Dios, porque Dios no desampara a nadie. A ningún hijo ha nacido que esté desamparado de Dios. Ninguno. Yo, después que me casé, cuando tuve mi primera hija, yo hice una oración, es la oración de Santa Vida. Y se la hice a ella, y se la hice a la otra hija mía, y se la he hecho a mis nietos. Y por la gloria de Dios, ninguno ha sufrido de eso. Gracias, Señor. Gracias por tu amor tan grande que tienes por el hombre. Gracias cuando te pedimos con toda la mente, con todo el alma y con todo el corazón. Señor, tú nos escuchas y tú nos proteges y tú nos liberas, tú nos sanas. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea. Bendito seas por siempre, Señor. Señor, tú me hiciste un llamado a los 40 años. A los 40 años fue que te respondí. Perdóname, Señor, por todo ese tiempo que perdí. Pero alabado y bendecido sea que me llamaste a tu camino, a tu iglesia, Señor. Y has hecho maravillas en mí, que se las seguiré contando a mis hermanos. Cuando tenía 40 años, yo tuve un encuentro con el Señor único. Fue algo tan bello, tan grande, tan hermoso. A mí me hicieron una esterectomía para sacarme todo. Y cuando el doctor me estaba suturando, me dijo un uretre. No se dio cuenta y me dijo un uretre. Por supuesto, yo me vi mal. Desde ese día duré 3 días, gravísima. Eso tenía de todo, sudaba, no sabía qué dolor tenía, me dolía todo el cuerpo. Y no sabía qué me dolía. Y, y no podía orinar. Y bueno, tantas cosas que me dio. Yo tengo 70 años hoy. Eh, bueno, y recuerdo que me dio eso tan feo que me fui al hospital, paré un carro y me fui. Después mi esposo me persiguió, llegó allá y se dio cuenta de que yo estaba mal porque me atendieron. Y entonces estaba el hospital estaba como de huelga porque iban a fumigar, no sé, iban a hacer algo. Y entonces no me atendían. Y bueno, y yo en una de esas vi a una doctora que era amiga mía y me dijo, mira, ¿qué es esto? Yo le expliqué todo y me dijo, no, ven para acá, vamos a hablar con fulanito. Y entonces ella me llevó, me empezaron a hacer exámenes y me empezaron a tratar y eso. Y bueno, no me alivié porque estaba igual, pero ellos estaban haciendo exámenes y todo para ver qué era lo que me pasaba. Y cuando o sea, me dijeron que pasé ahí un día, porque yo a los 2 días pasé un día, el tercer día, y no sabían qué tenía. Me dijeron que no sabía qué tenía, pero ya ese era un día, era jueves o viernes. Y ese día me mandaron para la casa y me dijeron que fuera el lunes para seguir investigando a ver qué era lo que yo tenía. Y entonces me pusieron una sonda. Bueno, y me mandaron para la casa. Yo llegué a la casa, yo con la misma agonía, con la misma cosa. Y yo sentía que me estaba muriendo, yo sentía que se acababa mi vida, yo sentía la respiración me costaba. Y yo, esa intuición que uno tiene, y me fui para, le dije, Osvaldo, hazme un favor, y me llevé para la enramada, no quiero acostarme. Y había una silla, y me senté en la silla esa, y él me dijo, ¿qué hago? Le digo, no, no hace comida, no hace algo, pero yo, déjame aquí, yo no puedo irme a acostar así, yo no tengo aliento de dormir, yo creo que no, déjame aquí. Entonces me puse a orar, miré las nubes, miré, que eran como las 10, 11 de la mañana, y, y bueno, me puse a orar, pero me puse a orar con el Padre Nuestro. Yo era una mujer que iba a misa, me confesaba, pero no estaba enamorada de Dios, no estaba enamorada de Dios. Mi vida era una vida entre Dios y el mundo, o sea, entre el diablo y el mundo, diría yo.
Entonces estaba casada, tenía 2 hijos, dos mujeres. Y cogí y me puse a orar con el Padre Nuestro. Empecé, Padre Nuestro que estás en el cielo. Sí, empezaba y decía, porque mi mamá nos enseñó mucho, era muy católica, y yo iba a misa siempre, pero solamente a misa. Cuando empecé a orar, por lo poquito que sabía, alababa a Dios, porque decía, Dios, tú estás en el cielo, en la tierra, en todas partes. Danos hoy nuestro pan de cada día. No me ha faltado el pan nunca, Señor. O sea que ya yo estaba buscando la conversión, porque resulta que Dios nos da libertad. Si nosotros no le pedimos, Él nos respeta, porque Dios es un Dios respetuoso de nuestra libertad. Y ya yo ya estaba rompiendo esa libertad, porque sentía necesidad de buscarlo. Porque cuando el hombre, por las enfermedades, por los sufrimientos, es el momento de encontrarse con Dios. Dios aprovecha eso. Y seguí con el Padre Nuestro, que estás en el cielo, que eres un Dios santificado, que eres puro, que eres bueno, que eres sabio. Señor, venga a nosotros tu reino, decía. Pero no sabía bien cómo era el reino de Dios. El reino de Dios empezó a venir cuando Jesús nació. Y desde ahí el Señor nos dejó el reino, la palabra de Dios. Pero yo no lo entendía muy bien. Y siguió, santificado sea tu nombre, bendito sea, Señor, porque tu nombre es puro, porque tú no tienes pecado. Y así fui diciéndole, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La voluntad del Señor todavía no se ha hecho en la tierra, pero queremos que se haga así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Y eso es lo que estamos esperando, que se cumpla el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Eso sé también de pedir perdón por todas las ofensas que yo le había hecho. Y gracias porque no le aguantaba hambre, porque siempre tenía el pan, porque siempre tenía trabajo, porque siempre no nos dejes caer en tentación. Siempre le decía que le estaba diciendo que me librara de las tentaciones. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todo mal. Que me librara de esta enfermedad, de lo que tenía. Señor, yo te voy a hacer una promesa, Señor. Si tú me sanas, llorando se lo dije. Si tú me sanas, Señor, si tú me muestras qué es lo que tengo, si tú haces ese favor a mi persona, Señor, yo te voy a seguir y voy a ir a la iglesia y voy a servir y me voy a disponer a lo que tú quieras, Señor. Me quedé esperando que Él me hablara o que me dijera algo, pensaba yo, como dicen, tú hablas por una persona, hablas por un libro, hablas por el viento, hablas por el sol, hablas por la luna, lo que tú quieras, porque para ti no hay nada imposible. Y cerré los ojos y me concentré en Dios, pero así pensando, escuchando el viento, porque eran como la 1 de la tarde. Yo duré 3 horas creo que duré orando. Bueno, pero nosotros, como no oramos, no nos comunicamos con Dios. Pero cuando oramos, Dios nos contesta, porque a mí me ha contestado varias veces. Entonces, yo quedé así, pensando y eso. Y le dije, Señor, yo sé que me voy a morir, pero yo te pido eso, te pido esa oportunidad, que tú me des esta oportunidad, una nueva oportunidad, Señor, porque yo sé que no he sido una cristiana como tú quieres, es mentira. Yo iba a misa y me confesaba, pero no me confesaba bien. Iba a misa, pero no entendía nada de la palabra, no escuchaba bien. Oía, pero no escuchaba. Cuando uno escucha, lleva al alma lo que escucha. Y así le pedí perdón. Y le dije que bueno, que estaba en su... Pero me arrepentí de ser un pecador, lo sentí, me dolió el alma. Primera vez que me pasaba eso, me dolió el alma. No haberme encontrado antes con Dios, no haberle parado, no haberle hecho caso. Que era una mentira, que yo iba para la iglesia y no había sentido nada del amor con de Dios, no sentía nada. Y en ese momento descubrí eso, el Señor me dio esa gracia. Y le dije, y le prometí, le dije, yo te voy a seguir, Señor, si tú me das esta oportunidad. Bueno, Señor, pero también, si tú me vas a llevar, también se lo dije con toda mi mente y mi alma. Si tú es tu voluntad que me llevé, bueno, está bien, yo lo acepto. Espera un poquito que voy a decirle a Osvaldo que vaya a buscarme al Padre para que me venga a confesar, a morir en paz, Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y lloré muchísimo, esperé. Cuando pasaron como media hora más o menos, yo solamente lloraba y esperaba, no sé qué esperaba, pero estaba tranquila ahí, ya estaba desahogada, ya me había rendido ante los pies del Señor, lo que Él quisiera hacer conmigo. Y oí una voz, de pronto primero sentí un vientecito, sabroso, rico, y abrí los ojos, no vi nada, miraba al cielo, pero oí una voz que me dijo, brinca. Y yo dije, una voz que me dice, brinca. Y yo, Señor, ¿cómo voy a brincar si no me puedo mover de aquí? Y volví y me quedé quietecita. Y volví a oír la voz más duro, brinca. Y yo dije, Señor, este eres tú, porque miré para los lados, no había nadie, todo el mundo durmiendo. Yo vivía en una casita, estaba recién vivida ahí, no tenía mucho tiempo, y los vecinos estaban lejos.
porque estaban construyendo apenas las casas, los terrenos. Y bueno, y entonces yo dije, Dios mío, este es Dios que me está hablando, me está hablando. Yo le digo, bueno, Señor, yo voy a confiar en ti, yo sé que eres tú que me está hablando, pero ¿cómo hago para pararme si no tengo fuerza, Señor? Ayúdame, ayúdame. Y entonces yo vine y me paré como pude, me paré y me agarré de las asas de la silla, me quité los zapatos que tenía puestos, porque no podía moverme, no me quité un pie con el otro así. Estaban flojos los zapatos, me los quité y me sostuve y yo, ay, Señor, dame fuerza para brincar. Y brinqué una vez. Y entonces le dije, Señor, tú me dijiste 2 veces que brincara, bueno, voy a brincar otra vez. Ayúdame, Señor, dame fuerza. Y me volví a agarrar de las asas y volví a brincar durísimo. Y caía, lo que caí sonó como si hubieran tirado una tabla en el piso. Era el orine que salió, todo el orine que tenía retenido salió. Y con la misma yo me pude mover y no tuve más ningún dolor. Y yo, Dios mío, esto es un milagro. Y cogí alrededor del orine y tenía una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y me tiré al piso y me agarré encima del orine. Probé el orine, yo 7 orines. Y miré el Sagrado Corazón, lo alabé, lo adoré. Le dije, gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios único, un Dios sublime, un Dios misericordioso, un Dios bueno, Señor. Gracias, Señor. Y me levanté, me arrodillé, oré, lavé. Y le di muchas gracias. Y lloré muchísimo. Y, y me levanté y salió mi esposo y me dijo, ¿y por qué te paras? ¿Y qué tenés? ¿Y por qué estás caminando? Y yo le dije, no, Dios me ha hecho un milagro, Osvaldo, Dios me ha hecho un milagro muy grande. Ya yo tenía esta orina retenida, mira, esto es orina, lo que boté. La tenía retenida, algo me pasó. Y claro, y me seguía saliendo orina. Me seguía saliendo orina. Y entonces, pero me salía orina casi todo el tiempo, o sea, lo que bebía, sí me salía orina. No se retenía, sino que seguía botando orina. Y yo, bueno, el lunes voy para el médico, porque no podía ir ese día, el otro día, porque estaban fumigando. Cogí y me fui, hice rosario, la vi a Dios, le dije, Señor, de ahora en adelante. Le dije, Osvaldo, yo no soy tuya ahora, yo ahora soy del Señor. Y las muchachas le dije, y ahora nos vamos todos para la iglesia. Y ahora todo, el Señor me hizo este milagro porque me dejó aquí. Y ustedes tienen que ir conmigo para la iglesia. Yo aproveché. Y bueno, desde ahí comenzamos, sí, nos metimos en la iglesia, hicimos retiro, y el Señor me sanó. Y cuando fui al médico, me dijo que sí, que el uretre que me había cosido, se había reventado. Eso fue el Señor, ¿quién más me lo iba a reventar si eso estaba cosido? Para que no me muriera, para que me tuviera vida hasta ese día. Después fue un martirio, no fue gozo, fue un martirio que tuve grandísimo, porque tuvieron que hacerme un reimplante de uretre. Tenía una ventilación también me asistieron eso. Me vi malísima porque se me contaminó, me mandaron para la casa, se contaminó, tuvieron que venir otro médico y me abrieron otra vez y me limpiaron, me volvieron a coser. No, eso fue bueno, pues yo duré como 3 años con esa herida así. Pero bueno, pero alabando a Dios, esperando caminar. De última me pusieron un uretre, no podía dormir, ¿no? Tenía que ser sentada, tenía que ser con ese uretre, eso me daba unas puntadas terribles. Y me hicieron un reimplante de uretre cuando me pusieron ese catete. Pero para la gloria de Dios quedé bien. El Señor hizo su obra en mí. Y yo le prometí, me fui a la iglesia, pero ya después quedé 3 años, porque eso fue enfermedad de 3 años, padeciendo y ofreciéndole siempre a Él. Y de ahí me fui a la iglesia. Y hasta el sol de hoy le he servido a la iglesia, le he servido al Señor, a mis hermanos. Ahorita estoy en Chile, eso fue en Venezuela. Y estoy en una comunidad, en una parroquia que se llama Jesús el Buen Pastor, igualito que el mismo nombre que tenía donde asistía antes. Y allí también doy catequesis a los adultos. Y también estoy ahí en un grupo de los catecúmenos, porque le prometí estar en una comunidad hasta que me lleve de aquí. Gloria al Señor, hermano. Esto fue una cosa maravillosa que el Señor hizo en mí y que lo puede hacer en cualquier persona que tenga problemas, que tenga dolor, que tenga enfermedad, que tenga cualquier cosa, porque Dios es amor, porque Dios nos ama inmensamente, hermano, nos ama inmensamente. Dios es un Dios puro, bueno, santo, Dios del bien, no cabe en él el mal, jamás. No desea el mal para nadie, para nadie. Bendito y alabado sea el Señor. Y nosotros somos sus hijos que nos ama inmensamente, no nos deja solos, no nos desampara, nos auxilia cuando le buscamos.
Bendito y alabado sea Dios por sus obras maravillosas en esta tierra, por todo lo que hizo, lo hizo bien y perfecto. Todo lo hizo Dios bien y perfecto. A nosotros nos hizo perfecto. Pero tenemos el perseguimiento del maligno. Y si le hacemos caso a él, a la carne, porque se persigue la carne. Por eso dice la Escritura que debemos de orar, debemos de tener el arma que nos libera de la carne. El arma que nos dio el Señor, el Espíritu doblega la carne. El Espíritu nos hace llegar a Dios. Bendito y alabado que pensó en todo con nosotros. Dios es uno, trino, puro, bueno, santo. Dios es todo para el hombre. De Él vinimos y hacia Él debemos volver. Por eso Él se preocupa en estos tiempos tanto de darnos milagros, hacernos milagros, milagros en la Eucaristía, milagros al hombre, milagros en todas partes. Él no haya que hacer, nos habla. Él en la Eucaristía se ha levantado, Él en la Eucaristía se prende, se le ve la cara, se le ve su rostro, no haya que hacer con nosotros para que le creamos, para que le busquemos, para que le sigamos. Y nosotros los hombres seguimos de necios, tratando de no encontrarnos con Él. Y no sabemos las maravillas que nos perdemos, porque al estar con Dios lo más grande que nos puede pasar, buscar a Dios lo más grande que le puede pasar al hombre, porque nosotros estamos en sus palmas, estamos en las palmas de las manos de Dios, porque Él nos ama muchísimo. Miren cómo tuvo que venir a esta tierra, cómo dio la vida por nosotros, cómo sufrió por nosotros. 5.400 golpes recibió en esa pasión por nosotros. Nunca se quejó, nunca dijo nada feo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, Señor, gracias por tu amor tan grande, Jesucristo bendito. Gracias porque nos amas, gracias porque nos purificas, gracias porque nos llamas, gracias porque quieres llevarnos al cielo, gracias porque quieres instalar tu Padre nuestro aquí en la tierra, quieres instalar tu reino aquí, que todos te amemos, que todos te adoremos, que todos te glorifiquemos y te busquemos, Señor. Sí, Señor, y te estás haciendo tu obra ya. Bendito y alabado sea, Señor. Señor, gracias por todas tus bondades, por tus maravillas, porque tú eres un Dios tan puro, tan bueno, tan santo. No te importa que seamos pecadores, lo que te importa es que nos arrepintamos y nos duela en el alma haberte ofendido, Señor. Y te busquemos, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Que toda la tierra te alabe, Señor, y doble sus rodillas delante de ti, Señor, y reconozca que tú eres el Señor de señores, el Dios uno y trino que nos ama inmensamente, que nos quiere llevar a su reino. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, por tu amor eterno. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos y te adoramos, Señor. Te adoramos en el Santísimo Sacramento. Ahí en esa hostia estás vivo, Señor, en ese pan y en ese cáliz, Señor, está tu sangre, tu cuerpo y tu sangre, Señor. Bendito y alabado seas porque te quedaste aquí en la tierra, porque no nos abandonas, porque Señor, te quedaste con nosotros, Señor, hasta el día en que vuelvas, Señor, te estamos esperando. Señor, bendito sea, Señor, te entregamos nuestra familia, te entregamos la tierra entera, Señor, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor. Sigue obrando, sigue tocándolo, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Sigue, Señor, porque tu obra se está extendiendo, Señor, bendito y alabado sea, Señor. Que todo hombre reconozca lo grande, lo puro, lo bueno, lo inmenso, lo único que eres tú, Señor. Alabado y bendecido sea, Señor. Te amamos y te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Cuarto testimonio que les quiero dar a conocer. Después que el Señor me libró de la muerte con esa bendición que me hizo de darme la vida otra vez, porque me habló 2 veces al oído cuando había sido operada de una esterectomía. Quiero explicarles cuando yo comencé en la iglesia, muy enamorada de Dios, porque yo sentí eso. Entonces hice un retiro después de los 3 años de pasar por una agonía. Él hice un retiro y me pareció tan lindo, llevé a mi familia y todo, y me metí en la renovación carismática. Y el primer milagro fue cuando entendía las escrituras, no las entendía muy bien. Y entonces un día yo escuché Mateo 16, donde dice Mateo 16, si me recuerdo, dice: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Tú serás la primera piedra. Lo que tú ates aquí quedará atado en el cielo. Lo que tú desates aquí quedará desatado en el cielo. Los poderes del mal no podrán contra ella. Bueno, y yo esa lectura, yo no la entendía.
porque ahí decía, te daré las llaves del reino. Eso no lo entendía. Y dice, ¿cómo van a haber llaves en la ignorancia de uno? ¿Cómo van a haber llaves en el cielo? Eso no puede ser. ¿Por qué será? Y no creo eso que van a ver ya que le van a dar las llaves a Pedro. Ignorante uno. Por eso es que el Señor dice, la ignorancia de un pueblo es la perdición de él. La ignorancia de un pueblo. Por eso es que tenemos que crecer en el Espíritu, crecer leyendo la palabra de Dios, leyendo la doctrina social de la iglesia, leyendo el catecismo de la iglesia, para entender la doctrina, para que nadie nos engañe. Porque van a venir muchos profetas que van ya lo están haciendo, distorsionando la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque el maligno es el que va a reinar en estos tiempos. Bueno, entonces yo estaba con esa inquietud de que no entendía la palabra. Y yo vine y yo estaba leyendo la Biblia, comencé a leer la Biblia desde 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, todos los días. Resulta que soy diabética. El Señor sabía que yo iba a quedar ciega y por eso me hizo leer la palabra de noche, porque era el tiempo que me quedaba. Eso lo vine a comprender ahora, últimamente, porque ahora tengo 70 años. Y cuando el Señor... Y bueno, entonces yo le digo eso, que yo no entiendo, que las llaves, que tal y cual. Y estaba preocupada verdaderamente por eso, bueno, eso era porque como estaba comenzando. Pero el Señor es tan lindo y tan precioso y tan bueno, que Él también se preocupa por uno. Y no quería dejarme así. Cuando yo salgo al trabajo, ya termino de hacer el almuerzo y el desayuno de las muchachas, y salgo al trabajo, me voy por la acerita caminando y vine orando. Iba orando, me acostumbré mucho a salir de mi casa siempre orando. Iba orando, y había una mata de acacia, de esas que tienen las florecitas rojitas y amarillas, creo yo. En un momento que vino un viento y cayeron todas las florecitas en toda la acera. Y yo vengo pasando. Entonces yo se me ocurrió mirar para atrás, y vengo y miro, y veo mis huellas, se veían completicas. Las florecitas como que se pegaron en el zapato, quedaron las huellas. Y yo dije, ay, qué lindo. Entonces me acordé de un texto que hay, sea sobre las huellas del Señor. Bueno, y una oración o algo así que hay, se acaban sobre las huellas. Y me acordé y lloré en ese momento. Y cuando voy saliendo de la alfombra que hizo el Señor, escuché que me dijeron en el oído izquierdo, oí así duro, las llaves, el perdón de los pecados. Dios mío, y cuando volvió me dijo 2 veces, las llaves, el perdón de los pecados. Ay, Dios, yo viendo que Dios era el que me estaba hablando, yo me arrodillé ahí mismo. Y la señora viene, corrió, que venía así a pararme porque ella pensaba que yo me había caído. Y le dije, no, señor, estoy alabando a Dios. Ay, entonces yo reí, siguió el camino. Y yo diciéndole, Señor, gracias, qué grande, qué bueno eres tú, Señor. Ay, Señor, yo no me merezco tu amor, Señor. No me merezco lo que tú haces por mí, Señor. Bendito seas, alabado seas, Señor. Qué grande eres, Señor. Qué bueno. Dios mío, Señor, el perdón de los pecados. Ahora sí entiendo, claro, claro. Claro, porque Pedro, sacerdote, lo hizo el Señor, los primeros apóstoles, la comunidad, la primera comunidad con Jesús. Los hizo apóstoles, los hizo sacerdotes. Ellos imponían las manos a los demás y ahí se fue extendiendo la iglesia. La iglesia la inauguró el Señor en el Pentecostés, estaba la Virgen María. Por eso es que la iglesia católica está la Virgen María. Y bueno, hay tantas cosas, Dios mío, que yo entendí en ese momentico. Y yo lloraba y decía, Dios mío, qué grande eres tú, ¿cómo quieres que uno? ¿Cómo lo auxilias a uno, Señor, de la más mínima cosa? Cuando uno está en conexión con Él. Y lo importante, hermanos, confesarse y comulgar. Nos confesamos ¿para qué? Para que el alma se limpie, se purifique y la gracia de Dios viene a nosotros. Y es cuando Él se puede comunicar con nosotros, cuando estamos en estado de gracia. ¿Y por qué estamos en estado de gracia? Porque cuando comulgamos, como nos quitamos todos los pecados, el Señor hace su obra en nosotros y vive en nosotros en ese momento. Y por eso es que Él nos va sanando. Y por eso es que hay santos en la iglesia, hermanos. Por eso es que hay santos. Porque el Señor va sanando y va limpiando el alma. Porque ese es un mandato de Él. Porque eso está en la Biblia, están montones de citas bíblicas. Pero el maligno no nos deja entender eso y nos manda hermanos que no saben nada de eso y que no investigan. Y se creen todo lo que el maligno les dice. Por eso están en contra de la iglesia. No hablan de otra religión, hablan de la católica. Porque es la de Cristo, hermano, porque es la de Cristo, es la perseguida. Bendito y alabado. Eso lo entendí un momentico. Lo entendí cuando el Señor me dijo eso. Y yo, ay, Señor, perdóname. Perdona mi ignorancia, con razón que dice que un pueblo ignorante perece. Tienes razón, Señor.
Tú tienes razón en todo, Señor. Somos nosotros los que somos brutos, Dios mío, perdónanos. Y bueno, yo alabé a Dios, lo glorifiqué. Fue el Santísimo a darle gracias. Ahí he librado mis mejores batallas en el Santísimo. El Señor misericordioso que está en el Santísimo nos escucha, nos auxilia, no nos desampara, nos cuida, nos protege y nos quiere con Él. Bendito y alabado sea, Señor, que nos quieres contigo. Bendito y alabado sea, Señor, por tu iglesia, Señor, por la que dejaste, Señor. Danos la sabiduría, Señor, de saber predicar, de saber con tu Espíritu Santo, danos tu Espíritu, Señor, para seguir buscándote almas, Señor, seguir llevando el Evangelio a toda criatura, como tú dices, Señor. Ay de mí si no predico, Señor, bendito y alabado sea. Si yo no hablo, las piedras hablarán por mí, Señor. Bendito sea, Señor, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor, Señor. No tengo cómo pagarte tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia. Dios tan bueno como tú, Señor, no hay otro. Nunca jamás. Bendito sea, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias por tu amor tan inmenso, Jesús. Jesús, Jesús, te amo, te amo, te amo. Buenas, mis hermanitos. Dios los bendiga y que el Señor siga obrando en ustedes. Si se lo pedimos de corazón, Él nos lo concede todo lo que le pidamos, porque Él es un Dios que lo puede todo, lo sabe todo y nos hace el bien a todos. Dios les bendiga. Ven, Espíritu Santo. Ven, Padre amoroso del pobre. Ven, dones espléndidos. Ven, llena mi mente, llena mi alma, llena mi corazón y hazme, Señor, que yo proclame tus alabanzas, que proclame tu reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanito, es para mí un placer, como les dije, de contarles este testimonio que el Señor me dio en el 2016. En el 2016, una sobrina mía, Xiomara Mallorca, ese era su nombre. Ella tenía como 28 años y en Venezuela había problemas con el gobierno porque hacían cosas que no agradan a Dios, muchísimas. Y ella en ese momento, ella se sentía mal, consiguió un dinerito para hacer unas compras, pero los supermercados los invadían y se llevaban las cosas y otros los cerraban y otros, entonces no podía uno comprar, era difícil, habían huelgas, se estaba en la revolución, como dice el gobierno, pero para el mal, no para el bien. Entonces ella se fue a la casa y tenía puros espagueti y cosas así, y ella no sabía que tenía diabetes. Ella tenía 3 días comiendo eso porque su esposo estaba de viaje, también trabajando por allá lejos, y ella estaba esperándolo. Y hace otro día llegó. Y bueno, entonces él le dijo que traía dinerito para hacer una compra y salían los dos a hacer la compra en la mañana. Y al llegar a la esquina, ella le dio un ataque, una cosa que no podía hablar, que no podía caminar, que se sentía mal. Él la trajo abrazada hasta la casa y en la puerta se le desmayó. Él cogió y se la llevó al Coromoto, un hospital de Venezuela, y ahí la atendieron y a la hora, más o menos de la hora de salir, le avisaron que se había muerto de un infarto. Bueno, después me llamaron a mí, mi sobrina, informándome que había fallecido. Bueno, yo tenía 3 niños y era joven. Y entonces, ay Dios mío, eso me cayó a mí, bueno, pues como un balde de agua bien fría. Y yo me sentía mal, bueno, entonces cogí y al otro día le hicieron la primera misa. Y yo fui a la misa. Y en la misa yo oí una lectura de Habacuc, donde hablaba que el profeta hablaba criticando al gobernador, al rey, porque cuando ese era rey, bueno, criticándolo de su actuación, porque no era un hombre de Dios. Y hacía barbaridades como estaban haciendo en ese momento. Y a mí se me vino en la cabeza esa cita. Cuando llegué a mi casa, ya yo tenía como 18 años ya está en la iglesia, más o menos. 18, no, 19 por ahí. Y yo vi esa cita y se me quedó grabada esa cita. Cuando llegué a mi casa, cuando me acosté, dije, bueno, voy a orar, me arrodillé hacia la orilla de la cama y me puse a orar.
y a llorar porque para desahogarme, porque y entonces hablaba con Dios y le decía, Señor, ¿por qué permites estas cosas? Señor, yo sí sé, uno sabe por qué las permite, porque Él nos da libertad. Yo le decía, Señor, mira lo que está pasando, ¿cómo es posible? Tengo 3 niños, un esposo. Señor, tan joven. Y así la mayoría en Venezuela están sufriendo, Señor, por favor. Dios mío, hay veces tú permites cosas que nos duelen muchísimo y que permites cosas que no queremos, Señor, y que nos hacen daño, porque haces eso. Y entonces, bueno, así lloré muchísimo y quejándome con el Señor. Me quedé dormida arrodillada encima del colchón de la cama. Cuando me desperté, estaba muy cansada. Cuando me desperté, miré hacia el reloj y eran las 3 de la mañana. Y me desperté porque yo oí un nombre que llamaron. Alguien llamó Emilia. Emilia es mi nombre. Y cuando yo oí ese nombre, yo me desperté y mire, Dios mío, yo estoy aquí, no me acosté. Miro para el reloj y veo a las 3 de la mañana. Y yo, mira, ¿qué hora es? Y quién me está llamando. Y abro la ventana y miro para afuera, no había nadie. Fui para los cuartos y no conseguía a nadie despierto. Y bueno, me volví a acostar. Pero antes de acostarme, dije, ay, Señor, me arrodillé y me acordé que había sido injusta, que porque yo tenía que hacer eso, si yo estaba con Dios y yo conocía a Dios y yo sabía que Dios nos da libertad y que esa libertad nos hace muchas veces hacer malos y si el Espíritu Santo lo dejamos entrar, hacemos bien. Entonces le dije, Señor, perdóname por este dolor que tengo, perdóname, Señor, porque somos tan injustos contigo, perdóname, Señor, pero que me duele muchísimo y tú eres el que yo puedo desahogarme contigo, como yo quiera, Señor. Yo sé que es injusto que te diga todo esto, perdóname. Somos pecadores, Señor. Y a veces no nos acordamos que tú eres amor, ¿no? Que tú eres Dios, un Dios amoroso. Por eso viniste a esta tierra a demostrarnos cuánto amor tienes por nosotros, Señor. Que diste tu vida en esa cruz y sufriste tanto y nosotros sufrimos un poquito y ya nos quejamos y queremos abandonar. Perdónanos, Señor. Dame fortaleza, dame fuerza. Y bueno, y me puse a orar ahí y me quedé callada un momento, como descansando un poquito para acostarme. Y entonces en ese momento yo sentí como un vientecito así. Mira a ver si estaba el ventilador prendido, pero no estaba prendido. Y bueno, me cerré mis ojos y me iba a presionar cuando oí una voz que me dijo, sí va a salir, en el oído izquierdo. Una voz varonil. Sí va a salir, pero hay que esperar. Me dijo, sí va a salir 2 veces, pero hay que esperar. Y abrí los ojos y miré para los lados. Y, Dios mío, este eres tú, Señor. Eso fue en el 2016. Me estás dando esta bendición, me estás diciendo que sí, pero hay que esperar. Bueno, vamos a ver cuánto esperamos, Señor. Porque de verdad que hay cosas que están pasando feas. Y tú lo sabes. Y bueno, me pongo a dar gracias, Señor, gracias de todas maneras, gracias, Señor. Pero cuánto se desespera. Será pronto, será porque el tiempo para ti no es nuestro tiempo. Porque yo sé que para ti no hay tiempo, para nosotros sí. Porque tú eres un presente siempre. Bueno, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y dijo, y me levanté, lo alabé, lo bendije y me acosté. Y pasaron en el 2018. Bueno, pasó eso. Yo siempre me acordaba de eso. Pero después hasta se me olvidó. En el 2018 nos vinimos a Chile. Que estoy en Chile, tengo 70 años. Y nos vinimos a Chile en las elecciones. Cuando iban a hacer las elecciones, 3 días antes de las elecciones de Venezuela. Las últimas que se hicieron, hace 2 años ya, ¿verdad? En esas elecciones de julio, que fue en julio, el 28 de julio, creo, no sé, no me acuerdo bien. Bueno, esas elecciones se iban a dar y yo estoy en un grupo de apostolados, los catecumenados, aquí en Chillán, Chile. Y una hermana de comunidad me envía allá donde se reparte la cita bíblica para escudriñarla, porque después se hace una celebración de la palabra. En esa búsqueda, ella me envía un mensaje de voz y me dice, mire, esta es tu lectura. Y yo vengo, la escucho un poquito así, o sea, yo la veo, no la escucho, sino que la veo, la cita bíblica, y digo yo, y entonces le envío un mensaje y le digo, ¿estáis segura que es esta? Me dice, sí, escúchala, me dijo así como con autoridad. Yo dije entre mí, bueno, si por las buenas así vamos a escuchar. Y yo vengo, me pongo a escucharla. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando yo ahora vengo a escuchar la lectura, es la misma lectura que había oído ese día, en el 2016. Y yo dije, Dios mío, si esta es la lectura que me dio el Señor. Y yo dije, sí, porque, bueno, qué raro, ¿verdad? Y sí, esta es la lectura, y me puse a leerla, y la leí varias veces, y oré por mi muchachita, y oré por mi familia, por Venezuela, Señor, tanto tiempo, y todavía estamos en esto. Hay que esperar, y volví a oír, pero fue en la mente, hay que esperar. Y yo dije, Señor, pero ¿por qué tanta espera? Uno siempre criticando a Dios. Yo dije, bueno, Señor. Bueno, y así pasaron 3 días cuando yo oigo lo de las elecciones y yo digo, Dios mío, con razón, el Señor me acordó, lo que me acordó fue eso, y que vienen las elecciones, ay no, con estas elecciones sí va a salir ese hombre, con estas elecciones sí va a salir. Y me pongo a escuchar hasta hasta la 1, hasta las 2 de la mañana viendo a ver quién ganaba. Y cuando yo miré en el televisor, que estaban ellos dos,
María Corina y estaba en Mundo. Yo no los vi a ellos, yo vi a Jesucristo y a la Virgen Santísima. Y yo, Dios mío, Señor, esto me está diciendo que con esta gente que Venezuela va a ser libre, con esta gente que Venezuela va a ser libre. Yo dije, amén, amén, amén. Así que tengo todo este tiempo esperando, como dice el Señor, y todavía seguimos esperando, pero Venezuela va a ser libre con esta gente. Ya sacaron lo peor que había y siguen sacando. Lo que pasa es que hay que esperar, más nada, como dijo el Señor, hay que esperar. Y lo quise dar el testimonio para que se vea antes de que suceda, de que Dios es un Dios que promete, un Dios que nos dice las cosas, un Dios que está siempre con nosotros, y un Dios que nos escucha. Lo que pasa es que no hablamos con Él, y por eso Él no habla con nosotros, porque no hablamos con Él. La oración es el canal, es la puerta para entrar a hablar con Dios. Y Él te escucha y Él te contesta. Miren todo lo que Él me ha hablado en esta vida, muchas cosas. Me habla y me dice, me pone las cosas en la mente. Porque cuando uno trata de conseguirse con Dios y quiere conseguirse con Dios, Él se lo da. Él se lo da, eso no se le niega a nadie. Cuando uno se arrepiente de ser un pecador, porque somos pecadores, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Como nos dice la Santa Madre Iglesia Católica, nos dice que somos pecadores y nosotros tenemos que aceptar que somos pecadores. Y que sin Jesús no somos nada, y que sin Jesús no la podemos, hermanos, sin Jesús no la podemos. Por eso hay que entregarse a Jesús, hay que hacer un examen de conciencia, hay que confesar nuestros pecados, hay que escuchar la misa, que es lo más sagrado que Él nos dejó, su cuerpo y su sangre ahí en ese pan. Ahí está Él, y no lo dudemos nunca. Jesucristo vive en la Eucaristía y está solito muchísimas veces. Está solito y te está esperando, hermano, te está esperando a que te desahogues con Él, a que le hables, a que le digas, a que le cuente, porque le gusta que le contemos todo lo que vivimos, lo que pasamos, lo que sentimos, lo que estamos aquí en este mundo, y que queremos ir al otro y que queremos estar con Él, que queremos estar y vivir con Él eternamente, porque somos de Él venimos y a Él debemos devolver, hermanito. Esa es la ley de Jesucristo, la ley de la vida, porque no somos de este mundo, somos de Jesús, somos de la Virgen, somos de los ángeles y de los santos, son nuestra familia eternamente. ¿Dónde van a estar la de nosotros? Si nosotros luchamos por nuestra familia, si oramos y le entregamos a Jesús todo esto. Bueno, hermanito, aquí les dejo que este testimonio llegue a su corazón, a sus mentes y a sus almas, y el Señor los unja, que el Señor los educa poco a poco. Amén. Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz de Jesucristo con todos ustedes. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Gracias, Emilia Ariza, por compartirnos tu testimonio de fe. Que el Señor siga haciendo maravillas y obra en tu vida y te siga mostrando todo su amor y misericordia en su vida, y que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Que el Señor bendiga tu vida, tu familia, te siga protegiendo, que el Señor Jesús derrame tu sangre preciosísima sobre ti, sobre los tuyos, en tu corazón, que cada día aprendamos más y más de Él, que cada día crezcamos más en la fe. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Los espero entonces en otro próximo video en Dios es tu canal. Bye.